Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Incluye descripciones psicológicas perturbadoras, impulsos violentos, perfilación criminal y lenguaje íntimo del depredador. No contiene gore ni glorifica el crimen. Escucha con discreción. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. Yo quiero que imagines esto: una habitación limpia, demasiado limpia, una cama perfectamente tendida, un cuerpo viejo, frágil, cansado de existir, pero todavía vivo. Nadie grita, nadie corre, nadie sospecha, porque aquí no entra un asesino, aquí entra una cuidadora, y ese es el verdadero problema. Nos enseñaron que el peligro siempre llega de frente, con violencia, con fuerza, con rabia. Pero nunca nos advirtieron del peligro que llega con una sonrisa, con una voz suave, con una mano que acomoda la almohada y otra que decide cuando ya no es suficiente vivir. Yo no estoy hablando del crimen impulsivo, estoy hablando del crimen silencioso, del crimen que ocurre cuando la violencia ya no importa, cuando el anciano dejó de ser persona y se convirtió en una carga. Porque nadie defiende al que ya estorba. A estas mujeres las llamamos ángeles, ángeles de la guarda, ángeles del cuidado, ángeles de la compasión. Pero algunos ángeles no protegen, administran la muerte. Y lo hacen sin sangre, sin gritos, sin huella. Aquí no hay cuchillos, aquí hay pastillas mal medidas, dosis equivocadas, inyecciones necesarias o simplemente omisión. Dejar que el cuerpo haga lo que el cuerpo ya quiere hacer, morirse. Yo quiero que te hagas una pregunta bastante incómoda desde ahora. ¿Quién decide cuándo una vida ya no merece continuar? Porque en este tipo de crímenes, la asesina no se ve a sí misma como un monstruo, se ve como gestora del final. Las víctimas no protestan, no denuncian, no recuerdan bien. Y cuando mueren, todos asienten con la cabeza y dicen: ya estaba grande, ya le tocaba, ya está descansando. Ese es el crimen perfecto. Este episodio no trata solo de mujeres que matan viejitos. Trata de algo peor. Trata de una sociedad que les permitió hacerlo.
Hoy voy a contarte la historia de una de ellas. Voy a entrar en su infancia, en su necesidad de control, en el momento exacto en que entendió que podía decidir sobre la vida sin que nadie la cuestionara. Y cuando terminemos, ya no volverás a ver igual un hospital, un asilo, ni una mano que cuida demasiado. Porque el verdadero terror no es morir. El verdadero terror es confiar en quien ya decidió que sobrabas, que estás de más. Vamos con el contexto social y criminológico. El crimen que nadie quiere ver. Yo voy a decirte algo que incomoda, que tal vez te moleste, pero es necesario decirlo. Este tipo de crímenes no nacen en la mente del asesina. Nace mucho antes. Nace en la estructura social que decide quién importa y quién ya no. Vivimos en sociedades que envejecen, pero que no saben qué hacer con los viejitos. El anciano dejó de ser sabio, dejó de ser memoria, se volvió estadística, costo, cama ocupada. Y cuando una vida se mide en costos, alguien, tarde o temprano, empieza a pensar en optimizar finales. Yo he revisado patrones, no solo casos, y el contexto se repite como una maldición. Asilos saturados, hospitales públicos rebasados, familias ausentes, personal mal pagado, supervisión mínima. Un escenario perfecto para el crimen, para que este crimen se vuelva administrativo. Aquí no hay callejón oscuro, no hay persecución, no hay gritos. Aquí hay formularios, turnos largos, protocolos ambiguos y una verdad brutal. Nadie vigila al que cuida, al invisible. Criminológicamente, este es uno de los delitos más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque la muerte ya era esperada, porque la víctima ya estaba enferma, porque el certificado dice causas naturales y porque socialmente estamos preparados para aceptar esa mentira. Yo lo digo así de claro. Este es un crimen que se esconde dentro de la normalidad. La asesina no rompe reglas, las interpreta a su favor. Desde el análisis criminológico, aquí confluyen tres factores letales. 1. Oportunidad absoluta. Acceso diario al cuerpo, a la medicación, al momento de vulnerabilidad. No necesita huir, no necesita planear una escena. El escenario ya está dado. Número 2. La legitimación social. La sociedad le da permiso sin saberlo. Cuando decimos, ya estaba sufriendo, era mejor así, al menos no sufrió, ya dejó de sufrir. Estamos limpiando el crimen antes de que alguien lo investigue. Número 3. Silencio institucional.
Porque aceptar estos casos implica algo peligroso, reconocer que fallamos como sistema. Los sistemas prefieren encubrir antes que admitir la culpa. Por eso, en este episodio de Asesinas, puede matar una vez y luego otra más, sin levantar sospechas, sin huellas visibles, sin rostros de monstruo. Aquí el crimen no se descubre por violencia, se descubre por patrón. Demasiadas muertes, siempre en el mismo turno, siempre en la misma persona presente, siempre con la misma explicación cómoda. Y mientras tanto, afuera, el mundo sigue. Las familias crecen, las familias confían, las familias creen lo que los médicos le dicen, las autoridades archivan, porque nadie quiere pensar que el lugar diseñado para cuidar también puede ser un lugar para matar. Este contexto es el verdadero caldo de cultivo. Sin él, la asesina no existiría. Ella no crea el sistema, ella lo explota. Y ahora que entiendes el terreno, el escenario y el silencio, a continuación voy a llevarte al origen, no al crimen, a la mujer, a su infancia, a su relación con el poder, al momento exacto en que entendió que cuidar también podía significar decidir quién vive y quién no. Biografía de la asesina. Cuando el cuidado se volvió control. Yo no voy a empezar con el crimen, voy a empezar con la niña, porque ninguna de estas asesinas, de estas mujeres que matan, despiertan un día y deciden, hoy voy a matar viejitos. Primero aprenden algo más peligroso, que cuidar da poder. Ella no creció en una casa silenciosa, no violenta, no miserable, solo rígida. Una madre enferma, un padre ausente, una niña que aprendió pronto que el amor se ganaba siendo útil. Cargar agujas, cargar agua, dar medicinas, acomodar almohadas, aprender a no molestar. Desde ahí empezó todo. A esa niña nadie la abraza por quien era. La valoran por lo que hacía. Y eso deja marca. Porque cuando el afecto depende del servicio, el servicio se convierte en identidad. En la adolescencia no fue rebelde, fue ejemplar, callada, responsable, con una necesidad profunda de orden. No gritaba, no rompía cosas, no desobedecía, pero observaba cómo el cuerpo se deteriora, cómo la enfermedad vuelve dependiente a cualquiera, cómo la autoridad real no está en la fuerza, sino en la necesidad. Cuando eligió su profesión, no fue casualidad. Enfermería, cuidados, asistencia, un lugar donde el contacto con la muerte no asusta, se normaliza. Ahí descubrió algo esencial. El cuerpo humano es frágil y casi nadie entiende realmente qué lo apaga. Sus compañeros
la describían igual, siempre tan dedicada, siempre tan atenta, tiene vocación. Y era verdad, pero no era vocación para sanar, era vocación para controlar. Ella no odiaba a los viejos. Eso es importante entenderlo. Los veía como piezas finales, cuerpos gastados, vidas terminadas que aún no se daban cuenta. Y en su mente se fue formando una idea peligrosa. Si ya no hay calidad de vida, alguien debe tener el valor de cerrar el ciclo. No lo llamaban asesinato, lo llamaban decisión responsable. El primer cruce de línea no fue brutal, fue pequeño, una dosis un poco mayor, un medicamento omitido, ya no hacía falta. Y pasó algo que la marcó para siempre. Nadie preguntó nada. No hubo investigación, no hubo sospecha, no hubo castigo. Solo silencio y una rutina. Ese día entendió que algo nunca se olvida. Podía hacerlo y el mundo seguiría igual. A partir de ahí, su identidad quedó sellada. Ya no era solo cuidadora, era árbitra. No gritaba órdenes, no imponía miedo, imponía calma, una calma que decidía quién dormía y quién ya no despertaba. Ella no se veía como monstruo, se veía como alguien que hacía lo que los demás no se atrevían a hacer. Y ese es el origen real de esta asesina, de esta mujer que mata. No la violencia, no el odio, no la locura. La convicción silenciosa de tener razón. A continuación vamos a dejar atrás la infancia. Vamos a entrar al terreno del método. No el cómo técnico, sino el cómo invisible. Porque cuando matar no deja marcas, el crimen puede repetirse una y otra vez. Matar sin dejar rastro. Aquí no hay una escena violenta. Aquí no hay forcejeo. Aquí no hay error aparente. Porque el verdadero talento de esta asesina no es matar, es hacer que la muerte parezca normal. Yo quiero que lo entiendas desde el principio. Su método no depende de la fuerza, depende del conocimiento y de algo todavía más peligroso, la confianza institucional. Ella no improvisa, observa diagnósticos, historias clínicas, cuerpos que ya vienen marcados por la fragilidad. No elige a cualquiera, elige a quien nadie va a cuestionar. Ancianos con múltiples padecimientos, demencia, dolor crónico, pronósticos abiertos. El candidato perfecto. El primer paso no es la acción, es la normalización. Ella se vuelve indispensable, siempre disponible, siempre eficiente, siempre tranquila. Cuando llega el momento, su presencia ya no genera sospechas.
genera alivio. El método casi nunca es directo, porque lo directo deja huella. Aquí se mata por acumulación. Una dosis mal calculada hoy, otra mañana, una interacción medicamentosa accidental, un suero que corre un poco más rápido, un analgésico que deprime la respiración. Nada escandaloso, nada evidente, y a veces ni siquiera eso. A veces el método es no hacer, no administrar, no avisar, no corregir. La omisión como arma. Porque dejar morir también es una forma de matar cuando sabes exactamente qué pasará después. Ella entiende el cuerpo viejo, sabe que no reacciona igual, que no resiste igual, que no se defiende. Sabe que el umbral entre tratamiento y final es muy delgado y juega ahí. Lo más perverso del modus operandi no es la técnica, es la repetición. No mata una vez, mata cuando puede, siempre en su turno, siempre en la noche, siempre cuando el hospital duerme y la vigilancia es baja. Desde afuera, las muertes no gritan. Desde adentro empiezan a aparecer demasiadas. Pero nadie quiere ver el patrón, porque aceptar el patrón implica aceptar algo insoportable. Que alguien con poder de cuidado usó ese poder para decidir finales. Ella no deja rastros físicos, deja rastros estadísticos, fechas, horarios, coincidencias. Un hilo invisible que solo se ve cuando alguien se atreve a mirar de verdad. Y mientras tanto, ella duerme tranquila, porque su crimen no huele a culpa, huele a desinfectante, a rutina, a procedimiento. A continuación vamos a entrar en lo que realmente la define, no el método, no la oportunidad, la firma psicológica. Eso se repite aunque nadie se lo pida. Eso que revela porque no puede detenerse. Firma psicológica. El placer silencioso del poder. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que esta mujer mata por compasión, por cansancio, por misericordia. Pero no, eso no es solo el relato que se cuenta para poder dormir. Yo voy a decirlo sin rodeos. Ella mata por poder, pero no por el poder ruidoso, no por el poder que humilla o amenaza, por el poder más adictivo de todos, el poder que no necesita ser visto. Su firma psicológica no está en el método, está en la sensación que se repite, esa calma absoluta cuando sabe que la víctima no sabe, que el final ya está decidido. Ella no disfruta el sufrimiento. Eso es importante entenderlo. No hay sadismo clásico, no hay rabia, hay algo más frío, hay dominio. Cada muerte confirma una idea interna. Yo sé cuándo, yo puedo decidir, yo tengo el control. Y ese control no se grita, se administra.
Por eso nunca presume, nunca acelera, nunca se expone. La verdadera satisfacción no está en el acto, está en salir impune, en ver cómo todos aceptan la explicación, en escuchar, era lo mejor, ya estaba muy mal, al menos no sufrió, ya está descansando en paz. Cada frase es una absolución gratuita. Desde el punto de vista psicológico, su firma se repite en 3 elementos clave. 1. Elección del momento. Siempre cuando nadie mira, siempre cuando el entorno está en calma. La noche no es casualidad. La noche es escenario de control total. 2. Ausencia de emoción visible. No llora, no se quiebra, no se altera. Eso es frialdad, es entrenamiento emocional. Sabe qué mostrar y qué esconder. 3. Ritual invisible. Aunque nadie lo note, ella repite gestos, acomodar la cama, cerrar cortinas, bajar la voz. Pequeños actos que le confirman que todo está en orden. Ahí está la firma. No es la muerte. Es la escenografía del cuidado. Lo más peligroso de esta asesina es que no necesita escalar, no busca más intensidad, busca más confirmación. Cada muerte le dice lo mismo, puedo hacerlo otra vez. Y aquí aparece el verdadero riesgo social, porque mientras nadie la confronte, ella no se detiene. No hay culpa que frene, no hay miedo al castigo. Solo una certeza silenciosa. Nadie se atreve a cuestionar al ángel. A continuación, esa certeza va a romperse, porque incluso el crimen perfecto comete errores. Un patrón se filtra, una sospecha crece y alguien empieza a contar. Detección y caída. Cuando el patrón rompe el silencio. El crimen perfecto no cae por un grito, cae por repetición. Y eso ella lo sabía. Todo empezó sin dramatismo, como empieza siempre las cosas que nadie quiere ver. Un médico cansado, un residente curioso, una enfermera que pregunta una vez más: ¿por qué tantos fallecimientos ocurren en el mismo turno? Nada formal, nada acusatorio, solo una incomodidad. Yo quiero que imagines la escena: un archivo, fechas subrayadas, horarios que se repiten. No hay sangre, no hay violencia, solo números que empiezan a hablar. Las muertes no eran imposibles, pero eran demasiado oportunas. Siempre de noche, siempre con pacientes similares, siempre con ella cerca. El patrón empezó a respirar. Al principio, nadie quiso ser el primero. El primero en decirlo en voz alta, porque acusar a una cuidadora no es como acusar a un criminal común. Es señalar al símbolo. Es decir, tal vez el ángel no lo es. Y eso incomoda a todos.
los asusta, los llena de miedo. La institución dudó, la familia dudó, los colegas dudaron. Porque aceptar las sospechas significa algo más grave. Romper el patrón. Reconocer que miraron hacia otro lado. Pero el patrón no se detuvo. Otra muerte y otra más. Hasta que alguien se atrevió a unir los puntos. No fue una gran investigación al inicio. Fue una revisión de rutina. Expedientes, dosis, firmas, pequeñas inconsistencias, errores que ya no parecían casuales. Cuando la llamaron a declarar, ella no tembló. Eso fue lo más inquietante, lo que más inquietó a todos. No se defendió con enojo, no se quebró. Respondió con calma, demasiada calma. Porque en su mente no había hecho nada malo. Ella no sentía que era culpable, sentía que era malinterpretada, como si el mundo no entendiera el peso de decidir finales. La caída no fue violenta, fue lenta, una suspensión temporal, una investigación interna, un informe que dejó de archivarse y empezó a circular. El silencio se rompió y entonces llegó el golpe final. La comprobación estadística, cuando alguien puso frente a frente los turnos y las muertes, y ya no hubo una forma de explicarlo. El ángel cayó, no por un acto, sino por demasiados. Y en ese momento algo cambió, no en ella, en los demás, porque entender la verdad significó aceptar algo terrible. El crimen había ocurrido con permiso tácito. A continuación, voy a cerrar el círculo. Voy a analizar no como monstruo ni como mártir, como lo que es un perfil criminológico completo. Y voy a responder la pregunta final. ¿Por qué casi siempre las descubrimos cuando ya es demasiado tarde? Análisis criminológico profundo. Porque casi nunca las vemos venir. Ahora voy a desarmar el mito. No es que estas asesinas sean genios, no es que el crimen sea indetectable, es que no queremos mirar donde duele. Criminológicamente, este perfil se sostiene en una paradoja poderosa. La mujer que mata desde el cuidado. Opera protegida por estereotipos. La vemos como empática, servicial, inofensiva. Y eso baja todas las alarmas. Primero, el error de percepción. Confundimos el rol con intención. Creemos que quien cuida no puede dañar. Y cuando la evidencia contradice esa idea, preferimos dudar de la evidencia. Eso no es ingenuidad, es defensa psicológica colectiva. Segundo, el tipo de psicopatía. Aquí no aparece el monstruo clásico, no hay impulsividad, no hay violencia explosiva. Lo que hay
es una psicopatía funcional: empatía fría, control emocional, adaptación social, ausencia de culpa visible. Este tipo de perfil no rompe normas, las habita. Tercero, la victimología perfecta: ancianos, enfermos, personas cuya muerte ya es esperable. Cuando la víctima no tiene voz, el crimen pierde urgencia. Y sin urgencia no hay investigación real. Cuarto, el modus operandi invisible: no hay armas externas, no hay escena alterada. La muerte se integra al diagnóstico previo como una pieza que encaja demasiado bien. Eso hace que el crimen no se vea como crimen, sino como desenlace clínico. Quinto, el fallo institucional. Los sistemas detectan anomalías grandes, no patrones incómodos. Mientras no haya escándalo, todo se archiva. Porque investigar estos casos implica algo que nadie quiere asumir: responsabilidad compartida. Y aquí está la clave que casi nadie dice: estas asesinas no se esconden, se diluyen, no destacan, no se exaltan, no reclaman atención. Su invisibilidad es su mejor protección. Por eso casi siempre las vemos tarde, porque no buscamos crimen en lugares donde creemos que solo hay cuidado, porque nadie quiere aceptar que el mal también puede ser un informe blanco. Este es el análisis. Este análisis nos deja una verdad que da miedo. No falló la investigación, falló la mirada. Y ahora, a continuación, voy a cerrar con la pregunta que no se archiva. No sobre ellas, sobre nosotros, porque después de escuchar esto, ya no basta con señalar a la asesina. ¿Quién es realmente el responsable? Y ahora que llegamos aquí, yo no quiero que piense solo en ella. Eso sería fácil, eso sería cómodo para todos, porque señalar a la asesina nos permite respirar tranquilos y decir: el monstruo era ella. Pero el dilema real no se resuelve así. Ella decidió matar, sí, eso no se discute. Pero la pregunta que queda flotando y que nadie quiere responder es otra: ¿cuántas veces pudo hacerlo porque nadie quiso ver? ¿Quién es responsable cuando el sistema premia el silencio? ¿Quién carga la culpa cuando la familia no pregunta, cuando la institución no audita, cuando la sociedad normaliza muertes del viejo como algo natural? Porque estas mujeres no actúan en el vacío, actúan en un mundo que repite frases peligrosas. Ya estaba grande, ya no tenía calidad de vida, era cuestión de tiempo su desenlace. Ya descansa en paz. Cada una de estas frases es un permiso moral, un permiso para no investigar, para no incomodar, para no asumir una responsabilidad. Yo no estoy justificando nada.
estoy señalando algo peor. Estoy señalando que el crimen se volvió aceptable porque la víctima dejó de importar. El verdadero dilema es este. ¿Es más monstruo quien decide matar o quien prefiere no preguntar para no sentirse culpable? Porque mientras señalamos a la asesina, seguimos dejando intacto el escenario que lo hizo posible. Asilos saturados, hospitales sin supervisión real, cuerpos viejos convertidos en trámite. Ella cayó cuando el patrón fue evidente. Pero antes de eso, ¿cuántos murieron con la aprobación silenciosa de todos nosotros? Yo cierro este episodio con una verdad que les va a incomodar. Estas asesinas existen porque aprendieron que la muerte de ciertos cuerpos no genera escándalo. Y mientras eso no cambie, el crimen seguirá repitiéndose con otras manos, otros rostros y el mismo silencio. La próxima vez que escuches que alguien ya descansa en paz, detente un segundo. Pregúntate quién decidió eso y por qué nadie quiso saber más. Porque el verdadero terror, el verdadero miedo, no está en la mujer que mata. El verdadero terror es una sociedad que aprendió a mirar hacia otro lado. Fin del episodio La Mataviejitos, serie de mujeres que matan. Esto es el podcast de un asesino entre nosotros. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y ahora que el silencio volvió a la habitación, quiero que te quedes un segundo más conmigo. No para asustarte, sino para pensar. ¿Por qué si este episodio te incomodó, no fue por la violencia, fue porque tocó algo que preferimos no mirar? Eso es mujeres que matan. Si llegaste hasta aquí, ya aprendiste algo importante. El crimen no siempre grita. A veces susurra y a veces cuida demasiado bien. En el siguiente episodio voy a llevarte a un territorio todavía más incómodo, más peligroso, más terrorífico. No habrá hospitales, no habrá uniformes blancos, habrá fe, habrá obediencia, habrá silencio sagrado. La monja asesina. Cuando matar no contradice la fe, sino que esconde su fe dentro de ella. Y créeme, cuando el hábito se vuelve máscara, el horror es distinto. Si este tipo de historias te mueve, te confronta y te obliga a cuestionar lo que creías seguro, suscríbete ahora en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Porque aquí no contamos crímenes para entretener, los contamos para entendernos. Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez y esto fue
un asesino entre nosotros. Donde el verdadero miedo no es el monstruo, sino descubrir que siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Nos escuchamos en el siguiente episodio.